Hay discos que, bueno, marcan una época. Y luego están esos otros, esos que construyen el puente para llegar a ella. Shake It Up de The Cars es sin duda uno de esos puentes. Es un álbum que esconde una historia, una de reinvención, de tensiones creativas y, ojo, de un éxito que estuvo a puntito de no existir. Así que hoy vamos a meternos de lleno en esa intrahistoria. Y antes de nada, lo primero es lo primero. Para este viaje que vamos a hacer hay que dar las gracias, porque, a ver, toda la inspiración y la base para poder contar esta historia viene de un sitio genial, el blog La Playlist del Yello. De verdad, si os gustan las buenas historias del rock, es un lugar que hay que tener en el radar. Venga, pues vamos al lío. Este va a ser nuestro recorrido, ¿vale? Primero veremos por qué la banda estaba en una encrucijada. Luego, cómo se montaron su propio estudio, su santuario. Después, la historia de ese hit que casi se queda en un cajón. El papel de un guitarrista que fue un genio. Y cómo todo esto los preparó para lo que vendría después. A ver, situémonos. Estamos en 1981 y The Cars pues estaban en un momento delicado. Su disco anterior, Panorama, había sido un giro bastante artístico, ¿no? Muy denso, muy experimental. A la crítica le flipó, pero a una parte del público, bueno, los dejó un poco fríos. La banda lo sabía, eran conscientes de que el siguiente movimiento tenía que ser el correcto. Y es que los números no engañan. Esto que vemos aquí refleja perfectamente la presión que tenían encima. Fijaos, Panorama llega a ser platino, que no está nada mal, pero 0 singles en el top 10. Eso para una banda como ellos era un frenazo comercial en toda regla. Así que está clarísimo que el salto a Shake It Up no fue una casualidad, para nada. Fue una respuesta a un movimiento muy pensado. Y lo mejor es que ellos mismos lo sabían, no se andaban con rodeos. El propio Rico Ocasek, que era la cabeza pensante del grupo, lo dijo así de claro. Shake It Up fue tal cual una corrección de rumbo. Querían volver a conectar con ese público que se había quedado un poco desconcertado, por así decirlo. Claro, este cambio de chip no vino solo, hacía falta algo más. Un cambio de escenario que al final fue fundamental para el nuevo sonido que buscaban, porque la banda tomó una decisión clave, tomar el control absoluto de su espacio de trabajo. Así que hicieron esto. Se compraron unos estudios mejos en Boston, los Intermedia Studios, y en solo 8 meses, ¡fuas!, lo tiraron todo por dentro y lo reconstruyeron de cero. Lo llamaron Synchro Sound. La idea de Ocasek era simple pero potente. Quería un club de músicos, un sitio suyo, donde no hubiera un reloj de estudio alquilado marcando el ritmo y la presión. ¿Y qué pasó? Pues que esa nueva rutina, mucho más tranquila, les devolvió la chispa, la alegría de crear música juntos. Y es justo aquí, en este ambiente de calma, donde empieza la parte más curiosa, la más increíble de toda esta historia. Porque la canción que le da nombre al disco, la que se convirtió en su mayor éxito hasta ese momento, fue una canción que la banda, y sobre todo un miembro del grupo, no quería grabar. De hecho, se negaba. Parece de locos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a una banda no le guste su futuro gran éxito? Pues es que fue exactamente así. La canción Shake It Up tenía una historia detrás, una historia complicada, y dentro del grupo su futuro era como poco incierto. Es que el viaje de esta canción fue una auténtica odisea. Imaginaos, era una maqueta que tenían por ahí guardada desde hacía años. La habían intentado grabar varias veces, pero nada, no había manera. Siempre acababa descartada porque simple y llanamente no funcionaba, no sonaba bien. Y el que más la odiaba era el batería, David Robinson. No la soportaba. Y solo aceptó darle una última oportunidad, con una condición: empezar de cero, olvidarse de todo lo anterior y deconstruirla por completo. Y eso hicieron. Cambiaron cada trozo, la miraron como si fuera la primera vez y, de repente, ¡clic! La magia surgió. Era literalmente una canción nueva. Y esa canción, esa que había renacido de sus cenizas, no es que funcionara, es que explotó. Se disparó hasta el número 4 en el Billboard Hot 100. Pensad en esto, fue el primer single en toda su carrera que se colaba en el top 10. Les abrió las puertas de par en par a un público gigantesco. Pero claro, el éxito no fue solo por una canción. Se apoyaba en el sonido tan especial que tiene todo el álbum. Porque Shake It Up es probablemente el disco donde mejor conviven las dos almas de The Cars. Esa parte más vanguardista, más new wave, y su lado de rock, de guitarras de toda la vida. Digamos que encontraron el punto dulce, ese equilibrio perfecto entre la energía casi power pop de sus comienzos y ese sonido más pulido, más lleno de sintetizadores que marcaría su futuro. Pero ojo, siempre con esa garra rockera debajo que les recordaba de dónde venían. Y un dato importante, este fue el último trabajo que hicieron con Roy Thomas Baker, el productor legendario que había estado con ellos desde el primer día. Y claro, en medio de este sonido que se iba haciendo cada vez más electrónico, más de teclados, había un guitarrista, Elliot Easton. Y en lugar de quedarse atrás, encontró unas maneras
Bueno, absolutamente geniales para que su guitarra no solo se oyera, sino que brillara con una luz increíble. Mirad qué idea tan brillante tuvo para el solo de la canción Shake It Up. Quería que sonara como si hubiera dos guitarristas diferentes peleándose, un duelo. ¿Y cómo lo hizo? Pues grabó una primera pista con una Fender Telecaster dándole un toque así como chicken picking, muy country, y luego encima grabó otra con una Gibson, con un sonido de rock mucho más gordo, más clásico. El resultado es espectacular. Y no fue la única vez, hizo algo parecido en otra canción, Cruiser. Pero aquí fue un homenaje directo, nada menos que a The Beatles. El solo del final de la canción busca imitar ese momento mágico de The End en Abbey Road, donde Harrison, McCartney y Lennon se van pasando la guitarra. Easton lo que hace es cambiar el tono y la forma de atacar las cuerdas para que parezca que son varios guitarristas turnándose. Una auténtica genialidad. Así que si juntamos todas las piezas, el regreso al pop, su propio estudio, un single que lo peta y esa innovación sonora, todo eso coloca a Shake It Up en un sitio clave dentro de la historia de The Cars. Y es que si vemos su carrera en perspectiva, es clarísimo. Shake It Up es el eslabón perdido, es el puente. Viene de un pasado más experimental, más arty, y los lanza de cabeza hacia su futuro como megaestrellas de la MTV. Fue el disco donde aprendieron a equilibrar la balanza entre lo artístico y lo comercial. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta bastante interesante. ¿Habría sido posible el mega éxito de Heartbeat City, ese disco tan pulido y perfecto para la radio? ¿Habría existido sin todo lo que aprendieron aquí con Shake It Up? Pues sinceramente lo más probable es que no. Este disco fue en definitiva el ensayo general perfecto para lo que estaba por venir. Y con esa idea nos quedamos. Antes de terminar, recordamos de nuevo de dónde ha salido esta maravilla de historia, el blog La Playlist del Yello. Allí se pueden encontrar esta y muchísimas otras historias del rock que de verdad merecen la pena. Echadle un vistazo porque es una visita obligada. Hasta la próxima.